Bien, en esta oportunidad voy a determinar el área de una circunferencia mediante límites que corresponde a un tema de cálculo. Bien, primeramente el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. ¿Pero qué es un área? Una área es la extensión de una superficie. Primero, antes de poder determinar el área mediante límites, voy a hacer un concepto sobre el área de un triángulo cualquiera. Trazamos la altura y nos va a dar que base por altura sobre 2 nos va a dar el área. Si queremos en función del ángulo y tenemos dos lados, nos va a dar que a por b sobre 2 por el seno del ángulo nos va a dar el área. Aquí tengo un polígono regular. Un polígono regular es un polígono equilátero de lados iguales, ¿no? Como vemos aquí, si nosotros trazamos vértice con vértice, nos va a dar triángulos iguales. Y aquí un caso especial para determinar el ángulo de este triángulo es dividir ángulo de una vuelta, 360 grados, porque está en sexagesimales, entre el número de lados. Como es un hexágono, va a tener 6 lados, entonces el ángulo sería 60 grados. Pero si yo quiero determinar el área, podemos ver que va a ser 6 veces el área del triángulo, porque van a ser iguales. Entonces el área de un triángulo, en este caso de este triángulo, trazando la altura, sería L al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. O también, si yo quiero demostrar por esto, en función del ángulo, sería 6 veces L por L cuadrado sobre 2 por el seno de 60. Efectivamente es así, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y sale lo mismo que esto. Y terminando, teniendo en cuenta con eso, vamos a determinar el área de una circunferencia. El área de una circunferencia va a ser equivalente a la suma de todos los triángulos de un polígono regular. ¿Por qué? Porque solo aquí, si nosotros inscribimos en una circunferencia un polígono de infinitos lados, cuando los lados crecen indefinidamente, nos va a dar una circunferencia, ¿no? Para ello, nosotros sabemos que si nosotros queremos un ángulo, lo podemos determinar el ángulo de una vuelta entre el número de lados, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos el ángulo mientras los lados son indefinidamente, van creciendo indefinidamente, entonces para ello llamaremos n lados, ¿no? Porque no sé cuántos lados va a haber, entonces mi ángulo sería 2pi sobre n, ¿verdad? Y n sería el número de lados, ¿verdad? Entonces ahí vamos a utilizar un concepto de límite, ¿no? Vamos a utilizar este concepto que sería el límite. Cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x es igual a 1. Es un límite notable que sale por el teorema de Sandwich, ¿no? Que es fundamental en límites trigonométricos. Vamos a hacer uso de ello. Para ello, nosotros sabemos que esto va a crecer indefinidamente y posiblemente nos va a dar una circunferencia. Y si yo quiero determinar el área de la circunferencia, fácil, lo voy a sumar todos los triángulos del polígono regular. Para ello hago el límite cuando el número de lados tiende al infinito. Pero como en el ejemplo anterior era 6 veces porque era un hexágono, en este caso va a ser n veces el área de este triángulo. Entonces, si yo utilizo, acá tengo dos lados y tengo el ángulo, en función del ángulo, no es necesario trazar una altura. Entonces, r por r cuadrado sobre 2 por el seno del ángulo, que sería 2pi sobre n. 2pi sobre n, ¿no? Eso sería el área o la suma de todos los triángulos, ya que el límite es una aproximación, ¿no? Bien, pero aquí vamos a darnos cuenta en algo.
para poder trabajar mejor, ya que si n tiende al infinito sería un poco más complejo de desarrollarlo. Pero si nos damos cuenta, si nosotros seguimos trazando polígonos regulares, ¿no? Seguimos inscribiendo en el triángulo, vamos a darnos cuenta que si los lados o el radio, cada vez va a ser más pequeño los ángulos, ¿no? Trazo el radio, por ejemplo por aquí, el ángulo tiende a 0. Eso quiere decir que 2pi, o sea, también podemos determinarlo así, que 2pi sobre n tiende a 0, ¿no? Y va a ser lo mismo, el área, el n veces radio al cuadrado sobre 2 por el seno de 2pi sobre n. ¿Por qué? Porque n es una cantidad grande y entonces el ángulo se hace cada vez más pequeño y tiende a 0, pero nunca va a ser 0. Entonces, como les digo, hacemos uso de este límite, ¿no? Podemos dividir aquí 2pi sobre n y multiplicarlo aquí 2pi sobre n. Entonces no va a afectar en nada porque esto con esto se van a ir y podemos calcularlo de la siguiente manera. Entonces puedo borrar ya mi circunferencia conociendo la equivalencia, y esto puede denotarse de la siguiente manera: cuando 2pi sobre n tiende a 0, me concentro en esta parte de aquí, seno de 2pi sobre n, 2pi sobre n, ¿no? En esta parte de aquí, que sería esta parte de aquí, 2pi sobre n, ¿no? Pero aquí todavía el límite, cuando 2pi sobre n tiende a 0, por lo que quedó n veces radio al cuadrado sobre 2 por 2pi sobre n. Nos queda así el límite de un producto o el límite de dos funciones, ¿no? Cuando tenemos el producto de dos funciones, f de x por g de x, va a afectar a cada uno, ¿verdad? El límite cuando x tiende a c, f de x, por el límite cuando x tiende a c, g de x. Es un concepto básico de límite, estoy haciendo ese uso. Entonces sabemos que esto equivale a la unidad y 1 multiplicado por el límite va a ser lo mismo. Entonces el límite cuando 2pi n tiende a 0, esto con esto se van, n con n se van, y me queda que radio al cuadrado por pi. Pero también el concepto de límite, o por teorema de límites, cuando 2pi n tiende a 0 y c es un número, es igual a c. Bien, entonces como pi por radio al cuadrado es una constante, sería pi por radio al cuadrado. Entonces estaríamos obteniendo el área de una circunferencia, perdón.